son los desafíos en el plano económico del siguiente gobierno, el gobierno que encabezará Pedro Castillo? Eso es lo que vamos a conversar hoy con César Fuentes, profesor de SAN y además director de la Maestría de Gestión Pública de SAN. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado. A ver, empecemos por el principio, como se dice, ¿no? Lo primero que se deben definir son los actores y desde muchos sectores lo que se reclama justamente son personajes que den tranquilidad, que apacigüen las aguas. Podríamos hablar, por ejemplo, de la ratificación del presidente del Banco Central de Reserva, el señor Velarde, o de la figura que va a encabezar el Ministerio de Economía. Algunos dicen que podría ser Pedro Franque. ¿Cómo ves tú las cosas? Mira, hay varios estadios que uno tiene que ver en este tema, ¿no? Un tema que se llama en política o en economía política es reputación y credibilidad. Después de este proceso muy arduo y muy largo de ratificación del señor Castillo como presidente ahora, lo más importante creo que es señalar al mercado qué es lo que va a hacer. Y eso significa, hay dos pilares que han permitido que la economía peruana se estabilice, si bien no crezca en los últimos años, no haya decrecido como otras partes de la región, y es que hemos tenido unas políticas fiscales y monetarias que han sido un continuum a pesar de diferentes administraciones en los últimos 25 años. Entonces creo que acá hay un tema muy importante, es definir justamente estos temas, y ahí es tema de reputación y credibilidad. Yo voy a buscar personas que puedan transmitirle reputación, una buena reputación y una excelente credibilidad al gobierno que está iniciando y que lógicamente preocupa a muchos sectores empresariales porque no se sabe qué es lo que va a ocurrir, especialmente con el tema, ¿no es cierto?, de derechos de propiedad. Creo que es el tema que más preocupa al empresariado en general. Perfecto. Además, hay un principio que dice lo bueno no se toca, ¿no? Lo bueno déjalo. Enfócate en lo que está causando problemas. Y las políticas macroeconómicas en realidad no vienen causando problemas, sino más bien dando réditos, ¿no? Exacto. Yo creo que si alguna recomendación se le puede hacer al señor Castillo o eventualmente al señor Pedro Franque, si es que él toma la cartera de Economía y Finanzas, es que creo que gran parte de la batería tiene que estar enfocada en los temas sectoriales, ¿no? Un claro ejemplo es el tema hoy día, por más crítica que se puede hacer a la administración Sagasti, la vacunación ha sido un éxito, está siendo un éxito, y creo que razonable que continúe con esto. ¿Por qué? Porque una vez que gran parte de la población esté vacunada, que probablemente sea el primer trimestre del próximo año, ya podemos hablar, ¿no es cierto?, de incrementar los aforos en servicios, restaurantes, etcétera. Entonces creo que acá ese es un pilar importante a nivel sectorial y también, ¿no es cierto?, ir trabajando cosas, ¿no es cierto?, más en los temas sociales. El señor Franque es un especialista en los temas sociales y él conoce bastante sobre el tema y claramente hay acá los temas asociados no solamente al tema de salud y educación, sino también un ataque de corto plazo, ¿no es cierto?, a la pobreza que ha aumentado lamentablemente a raíz del COVID. Temprano en la mañana se entrevistó aquí en ATV+ a la ex vicepresidenta Mercedes Arauz y decía una cosa que me pareció interesante, que más allá de los nombres, todos ahorita estamos reclamando nombres, queremos saber la lista de ministros, pero más allá de los nombres, lo que se debe priorizar es el expertise, la necesidad de que quien entre a los ministerios sepa de administración pública, y tú eres un experto en gestión pública, así que te lo reclamo, te lo pregunto porque finalmente lo que se reclama es el tema de la baja efectividad en la gestión. Exactamente. No, y ahora creo que lo que tú mencionas es totalmente correcto. Es decir, hoy día esta idea, ¿no es cierto?, que eventualmente recursos de mayor tributación o mayor búsqueda de recursos, ¿no es cierto?, para buscar los temas de corrupción, son temas largos, complicados, y el impacto, ¿no es cierto?, de una amplitud, por ejemplo, de una tasa tributaria solamente es de un año. El problema es qué hacemos después. Entonces yo creo que es bastante más coherente ir avanzando en los temas de eficiencia. Cualquier persona que ha trabajado en el sector público conoce que una cosa que adolece el sector público en general es eficiencia, en términos de que completamos las metas, pero a costos muy altos y realmente fuera de tiempo. Entonces acá yo creo que hay una urgencia que todos los ministros esperamos en la próxima administración lo lleven. ¿Por qué? Porque no hay mucho espacio realmente
para gastar más. Es decir, hoy día es una economía informal, que la base tributaria es pequeña y realmente los grados de libertad que va a tener la administración Castillo son pequeños, y entonces tiene que enfocarse primero, obviamente, en las metas, y segundo, en que lo haga al menor costo y con una super eficiencia. Ese es el camino, especialmente en áreas como salud, educación e infraestructura. Claro, y finalmente lo que a veces la gente no entiende es que el Estado puede llegar a ser un monstruo y hay que conocerlo para dominarlo y hacerlo rendir verdaderamente, si no te termina comiendo, ¿no? No, mire un caso, por ejemplo, ¿no? Un caso que es emblemático es el programa del vaso de leche, que todos los técnicos en el tema de ayuda social o todo lo que tiene que ver con el tema social te dicen que es un programa que está mal enfocado, mal financiado, y el Estado peruano gasta aproximadamente unos 100 a 120 millones de dólares todos los años. Esto hace más o menos unos 35 años. Si tú haces la multiplicación, estás hablando que hemos gastado más de 3.000 millones de dólares en un programa que realmente no ha tenido resultados en lo que es la mejora, ¿no es cierto?, de la nutrición o la disminución de la anemia en los niños. Nuestros índices de anemia siguen siendo complicadísimos. Los mismos. Sí, así es. Y en eso hay varios. Entonces yo creo que es un tema, claro, ahí entramos al tema de economía política, ¿no?, que es que lógicamente siempre va a haber gente que va a estar beneficiada por algún programa social, pero ahí es de la visión, yo creo que general y la llegada que tienen que tener los ministros y la capacidad política que tienen que hacer los ministros para entender que en el corto plazo hay lógicamente gente que puede estar perjudicada, pero en el largo plazo es una mejor asignación de un recurso que claramente es escaso en el caso del recurso público. Viéndolo en positivo, el gobierno de Castillo, por la coyuntura mundial, está en una cresta de ola, ¿no es cierto?, en un momento de crecimiento económico mundial. ¿Eso cuánto puede favorecer si es que se hacen las cosas bien? Bastante, es decir, lo que estamos viendo ahora es, si uno ve los precios del cobre, los precios del oro, hay una subida interesante. La contraprestación de esto es que también ha subido en algunas semanas el precio del petróleo y eso tiene un impacto eventualmente en la canasta familiar. Pero por lo general lo que podemos decir es que este año es un año récord de crecimiento en todo el mundo y los socios más importantes, China y Estados Unidos, están rebotando o manteniendo un crecimiento muy sólido en todo el año 2021. Y probablemente el 2022 sea un buen año también en términos de crecimiento económico, ¿no? Entonces acá hay el gobierno, desde el punto de vista de contexto internacional, es mucho más favorable que el año 2020, de lejos bastante más favorable, y eso va a impactar en fundamentalmente los precios de los commodities, pero de nuevo, si se reactiva la economía en general, servicios como turismo, servicios como hotelería, restaurantes van a comenzar también a rebotar, y eso es un positivo. Entonces, desde el punto de vista económico, es un tema interesante. Hay bajas expectativas económicas, pero la coyuntura internacional es sumamente favorable para Perú. Claro, y teniendo en cuenta que la economía es cíclica, que sube y baja cíclicamente, las crestas hay que aprovecharlas y sacarle el mayor provecho, ¿no? Y eso es lo que justamente se debería esperar, ¿no? Creo que hay que ser bastante, esperemos. Acá acordemos que también el señor Castillo ha sido dirigente sindical, ha sido dirigente de los maestros y conoce también que tiene que negociar y que tiene que, no es, lo que quiero es una cosa, lo que puedo es otra, y eso creo que va a marcar la pauta de esta administración. Sentado ahora del otro lado del escritorio para esas negociaciones. Muchas gracias, César, por tu participación aquí en Contacto. Encantado. César Fuentes, profesor de SAN, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.